En este vídeo vamos a seguir avanzando con nuestra formación en Palantir de 0 a experto y vamos a realizar nuestra primera pipeline. Si no viste el anterior vídeo te recomiendo que lo veas, ya que tocamos los conceptos fundamentales como por ejemplo qué es un dataset, ramas, transacciones, etc. Y en este vídeo voy a suponer que sabes de todo eso y damos un pasito más hacia adelante explicándote cómo vamos a empezar a tocar los datos, es decir, cómo vamos a implementar la lógica para transformar los datos. Bien, antes de empezar tenemos que saber que hay como unas 3 tipos de pipeline. Pipeline en batch, incremental y en streaming. Esto no es algo de Palantir, sino es algo característico del mundo del dato. En batch, tal y como su propio nombre indica, cogemos todos los datos y aplicamos la transformación a todos ellos. De tal forma que cada vez que vienen nuevos datos, realizamos la transformación sobre todo el dataset. Incremental es pues que solamente aplicamos la lógica a los nuevos datos que vienen de entrada, sin hacer el recómputo, por así decirlo, sobre todo el dataset de nuevo. Y en streaming es básicamente aplicar la transformación de forma continua a los datos tal y como van llegando a la plataforma. Es decir, ya no hablamos de dataset, sino hablamos más o menos de streams. Ya hablaremos sobre los datos en streaming en otro vídeo. Y cuándo utilizar un tipo de pipeline o cuándo utilizar otro, pues depende mucho de los requisitos y del caso de uso para el que estemos diseñando esa pipeline de datos. Normalmente respondemos a 4 conceptos: latencia, complejidad, coste de la computación y resiliencia a cambios de escala de datos. La latencia indica cuándo vamos a tener disponibles los nuevos datos. Por ejemplo, en batch tenemos una latencia bastante alta, ya que tenemos que hacer el recómputo sobre todo el dataset. En incremental y en streaming son bastante bajas, ya que solo procesamos los nuevos datos en el caso de incremental, y en el caso de streaming hacemos una transformación continua, por así decirlo. Pero a ello se le suma otro trade-off, que es la complejidad. En batch tenemos la complejidad más baja, ya que diseñar pipelines en batch es relativamente sencillo, pero en incremental es más complejo y en streaming es bastante alta. La capacidad de cómputo también es otro de los trade-off. Cuanto menor latencia queremos, más sube el coste. Y es que en batch la computación, el coste es medio, ya que tenemos que procesar grandes volúmenes de datos. En incremental es bajo, ya que si todo sale como esperamos, solo procesamos los datos nuevos que llegan a la plataforma. Y en streaming es bastante alto, ya que supone tener ciertos sistemas corriendo continuamente. Sin embargo, en Palantir nos ofrecen un tipo de pipeline más que se llaman pipeline rápidas o faster, y se llaman así ya que entran con la filosofía de correr más rápido todo comparado como lo haría un motor basado en Spark, y esto es gracias a que se apoya en un query engine llamado Data Fusion que ha sido escrito en Rust. Este tipo de pipeline están diseñados para cuando tenemos que procesar datos con una escala de pequeño a mediano, más o menos es el conjunto de dataset, y son muy útiles ya que reducen el tiempo de cómputo pues bastante comparado como si lo hacemos con Spark u otro tipo de query engine. En cuanto a los lenguajes que soporta Palantir para escribir pipeline, pues tenemos los típicos que nos podemos encontrar en cualquier otra plataforma: SQL, Python y Java. Básicamente en este curso utilizaremos sobre todo Python y alguna vez utilizaremos SQL, pero ya te digo que no vamos a utilizar Java, o al menos no es mi planteamiento inicial. En cuanto a las herramientas que ofrece Palantir para, pues digamos que procesar los datos, son 2: Pipeline Builder y Code Repositories. Básicamente Palantir recomienda utilizar pues esta primera, la de Pipeline Builder, porque es mucho más sencilla y está diseñada para construir pipeline de forma rápida y que no tengamos que escribir apenas código. Sin embargo, Code Repositories nos ofrece una interfaz donde podemos escribir código, programar, ya sea en Python, en PySpark, en cualquiera de los lenguajes, y escribir pipelines pues como lo haríamos en un notebook con Databricks o en cualquier otra de las herramientas competitivas. En la documentación nos recomiendan utilizar Pipeline Builder, y si hay algo que no podemos hacer con Pipeline Builder y que requiere de algo más allá que una simple cajita, por resumirlo todo y simplificarlo, pues nos recomiendan escribir código custom en Code Repository e implementar esta transformación en nuestra pipeline de Pipeline Builder. No os preocupéis si esto suena ahora mismo un poco raro, lo vamos a ver durante todo este curso. Simplemente quedaros que hay 2 herramientas, Pipeline Builder y Code Repositories, y en este primer vídeo donde vamos a construir nuestra primera pipeline, o al menos nuestra primera intento de lógica, vamos a hacerlo con Pipeline Builder. Bien, en este primer ejemplo lo que vamos a hacer es construir, como ya he dicho, una Pipeline Builder pues muy sencillita, y lo que vamos a hacer es crearnos primero una carpeta donde voy a llamarla Data,
Una vez en esta carpeta vamos a importar el dataset que utilizamos en el anterior vídeo llamado el Titanic. Lo subimos como datos estructurados. Bien, y ya podemos empezar a transformar nuestros datos. Para ello vamos a ir hacia atrás. Vamos a darle a New y vamos a crear nuestra primera pipeline. Buscamos Pipeline Builder y aquí en Pipeline Builder nos ofrece pues, los distintos tipos de pipeline que he ido explicando a lo largo de este vídeo. Nos ofrece Batch Pipeline, que está pensado para realizar el cómputo sobre el dataset entero cada vez que se despliega. Streaming Pipeline, donde los datos son transformados continuamente. Vamos a seleccionar en nuestro caso Batch Pipeline y ahora tenemos que seleccionar el cómputo. Como he dicho anteriormente, tenemos el cómputo estándar, que es el que nos ofrece Palantir Foundry, pero también tenemos uno llamado Faster, donde aquí va a utilizar Data Fusion. En nuestro caso vamos a basarnos en estándar y vamos a ponerle un nombre. Vamos a crear. Y esta es la interfaz que tendríamos en Palantir Foundry con Pipeline Builder. Aunque ahora mismo todo resulte muy complejo, en realidad es muy sencillo. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que estamos trabajando en la rama main. Veremos cómo construir sobre nuevas ramas, pero por ahora vamos a construir todo sobre nuestra rama main. También tenemos dos botones que son muy importantes, como son Save y Deploy. En Save lo que vamos a hacer es simplemente un git push a la rama donde estemos. En Deploy lo que vamos a hacer es construir finalmente ese dataset, es decir, desplegarlo en Palantir Foundry para que podamos empezar a programar esa pipeline, es decir, pues que se ejecute cada noche, cada día o una vez al mes. Pero antes de entrar en más detalles sobre estas dos, vamos a importar datos. ¿Cómo se importa datos? Pues en este caso vamos a darle a Add Foundry Data y en la carpeta Data vamos a importar el Titanic. Le damos a añadir datos y aquí tenemos nuestro dataset Titanic. Bien, abajo lo que tenemos es un preview muy interesante donde nos muestras unas cuantas filas de este conjunto de datos. Y lo que vamos a aplicar ahora es una transformación. Para ello vamos a darle aquí y en Transform se nos abre una nueva vista. En este caso vamos a buscar la transformación Filter Rows. Y aquí en Filter Rows tenemos para seleccionar una columna, una expresión o un valor. Seleccionamos esta columna Age, le damos a Is Not Null y le damos a Apply. Una vez que esto se haya aplicado, como vamos a ver en esta transformación, ya no vamos a tener valores nulos. Y esto lo podemos ver cuando desplegamos en Age, le damos a Filter y damos Show Only Nulls. En este caso no tenemos ninguno. Anteriormente sí teníamos nulos en esta columna. Así que hemos aplicado nuestra primera transformación. Lo que vamos a hacer es darle un nombre donde vamos a poner Titanic Clean. Bien, aquí tenemos nuestra dataset Titanic ya limpio. Y también lo que podemos hacer aquí, si veis en Node Input Sampling, es que podemos establecer una estrategia de sampleo. Tenemos Full Dataset, donde se va a mostrar todo el dataset, porcentaje, por una preview filtrada que nosotros podamos establecer y por Row Count. Si nosotros le damos al Row Count y le damos a 5, lo que va a pasar es que en la siguiente preview solo vamos a ver las 5 filas, es decir, este cómputo, que en este caso es simplemente un filtrado, solo se va a aplicar sobre las 5 filas para mostrar cómo está aplicándose la transformación. En mi caso, como es un dataset muy pequeñito, vamos a hacer que sea el full dataset donde se aplique toda la transformación. Bien, vamos a crear una nueva transformación, vamos a darle a Transform. Y en esta nueva transformación vamos a añadir, en este caso, o vamos a agrupar los datos. Para ellos vamos a buscar un case y en este caso vamos a decir que cuando la columna edad sea menor que 18, ¿vale? Vamos a ponerle un valor y es que, por ejemplo, sea un niño.
Pero en el caso donde podemos añadir más casos, y en el caso donde la columna edad sea mayor o igual a 18 y además sea menor que, pues por ejemplo, 50, vamos a decirle que en este caso sea un adulto. Y ya por último en el else vamos a poner que si no es ninguno de esos casos, pues que sea un senior. Vamos a darle un nombre a esta columna, por ejemplo, age group, y le damos apply. Le damos a cerrar y vamos a ver ahora que tenemos una nueva columna con toda la clasificación dada. Bien, le vamos a poner un nombre, por ejemplo, age classification. Ahora vamos a añadir un output para materializar toda esta transformación. Le damos aquí, add output, y ahora a new dataset. Si queremos dar un output que sea un objeto de la ontología, tenemos que darle al new object type, ya que eso es algo bastante avanzado y ya lo veremos en el futuro. Por ahora vamos a simplemente construir un dataset de los que conocemos, de los que he explicado en el primer vídeo de este curso, y ya en el futuro construiremos objetos de ontologías. Le damos a New Dataset y le damos un nombre, por ejemplo, Titanic Clean. Aquí podemos configurar bastantes cosas. Por ejemplo, podemos configurar expectation. Un data expectation son, pues, como su propio nombre indica, reglas que esperamos de los datos. Por ejemplo, que una columna, que la clave primaria de ese dataset sea verdaderamente único, ya que el esquema, como dije en el primer vídeo, no es restrictivo, sino más bien explicativo. Es decir, que si nosotros decimos que la primary key es passenger ID, verdaderamente esa columna no tiene por qué presentar valores únicos. Y aquí es donde podemos configurar una data expectation para que si ese output no tiene una clave primaria única, pues verdaderamente lanza un error y no se va a buildear, no se va a construir ese output. Ya lo veremos en un vídeo más avanzado, por ahora vamos a dejarlo vacío. También podemos configurar modo escritura, por ejemplo, si es un append, un snapshot, un update. Esto lo vimos también en el anterior vídeo. También podemos configurar el formato de salida, es decir, si es Parquet, JSON, CSV o un XML. En este caso va a ser el valor por defecto Parquet, por lo tanto lo voy a dejar así. Y vamos a poder configurar también markings. ¿Qué son security markings? Lo veremos en otro vídeo, que es esta funcionalidad de aquí, pero yo os adelanto que es para implementar mecanismos de seguridad y de protección, como por ejemplo que una fila solo la pueda ver pues determinado usuario, es decir, aplicar RLS u a otros mecanismos de protección, pero a nivel de fila o de columnas. También podemos hacer que, por ejemplo, si hay una columna que tiene información privada, que le aplique cierto masking, por ejemplo, se invente un DNI, o en este caso que aparezca pues los típicos asteriscos o caracteres especiales en lugar de DNI. Por ahora vamos a dejar todo por defecto y aquí podemos confirmar el esquema que va a tener nuestro dataset output. Si queremos que otra columna se llame de una forma distinta, es el momento de hacerlo ahora. En mi caso vamos a dejarlo tal y como está y ya tenemos nuestra primera pipeline construida. Vamos a guardar, es decir, vamos a pushear a main y vamos a darle a deploy. Le damos a deploy pipeline. Una cosa bastante interesante, estamos aplicando nuestra primera build. Una build básicamente es el mecanismo para construir dataset output en Palantir Foundry, es decir, como su propio nombre indica, va a construir el output de una pipeline, de una transformación. Una build siempre va muy relacionada con un job, ya que el job básicamente es la unidad de computación de Palantir Foundry. Es decir, todo esto que estamos viendo aquí se ejecuta sobre un job. Esperamos que se despliegue, esperamos que termine esta build, pero mientras tanto podemos ver cosas pues ciertamente interesantes. Por ejemplo, podemos asignarles a los nodos un color. En este caso le voy a asignar un color amarillo.
y al output final voy a asignarle un color de rojo. Esto es muy interesante, ya que conforme vaya creciendo nuestra pipeline vamos a tener decenas de nodos. En este caso, los colores nos permiten identificar muy fácilmente ese nodo de qué se trata, si es una transformación, un output, un dataset de streaming o por ejemplo una política de acceso a una source. Ya veremos qué es todo esto. Y aquí tenemos nuestro dataset Titanic Clean. Vamos a acceder a él. Y como vemos, tenemos el dataset finalmente construido. Cosas interesantes que podemos ver es que nos indica cómo se ha actualizado. Se ha actualizado en base a esta pipeline builder que acabamos de construir. También otras cosas interesantes que vamos a ver es que si nos vamos a detail y job spec, aquí hay algo bastante interesante. Y es que este dataset tiene un job spec, a diferencia de otros datasets, como por ejemplo el que hemos subido a mano del Titanic, donde no tiene un job spec. ¿Qué es un job spec? Bueno, básicamente un job spec engloba toda la definición de un job, es decir, indica cuáles son los inputs, las dependencias, con qué versión de Python se va a ejecutar, en qué cómputo. Son cosas que no tenemos que tocar nosotros, que ya Palantir configura por sí misma, y que además le sirve para cuando tenga que ejecutar ese job, pues tener como un fichero de parámetros de con qué parámetros se va a ejecutar ese job. Por lo tanto, como su propio nombre indica, es la especificación de un job para un dataset. Todo dataset construido vía pipeline, ya sea con un code repository o con Pine Builder, con la herramienta que estamos viendo, siempre va a ser ejecutada a partir de un job y por lo tanto va a tener un job spec relacionado. Bien, otra cosa interesante que podemos ver es que el dataset se ha construido en la rama master y en definitiva tenemos nuestro primer dataset construido vía Pipeline Builder. Ahora vamos a hacer algo interesante y voy a crear una nueva pipeline. Esta segunda pipeline la voy a llamar My Second Pipeline. Como veis, los nombres no es que sean muy originales. Voy a dejar todo por defecto y le damos a crear pipeline. Ahora voy a añadirle data, pero en este caso voy a añadir el Titanic Clean que hemos construido anteriormente. Le damos a Add Data y aquí tenemos nuestro dataset que hemos construido anteriormente. Como veis, nos aparece una nueva opción donde si le damos nos lleva a la Pipeline Builder original donde hemos construido nuestro dataset. En este caso voy a cerrar esta pestaña y lo que voy a hacer es construir crear una nueva rama a partir de main. Voy a llamarla Develop. Le damos a Create. Y aquí tenemos nuestra nueva rama. Ahora tenemos dos, Main y Develop. Y podemos empezar a construir aquí nuestra transformación en la rama Develop. Pero la pregunta que os hago es: ¿cómo es posible que tengamos nuestro Titanic Clean aquí en la rama Develop si Titanic Clean no tenía una versión Develop? Como vemos, tiene solo una versión Master. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Bien, pues esto aquí Palantir nos está indicando, si colocamos el cursor sobre este símbolo, y nos dice: oye, se está leyendo de master porque el fallback configurado es así. ¿Y esto qué es? Bueno, aquí entra un nuevo concepto. Ya os introduje lo que eran las ramas en el anterior vídeo, pero hablé muy por encima de ellas. No hablé, por ejemplo, de lo que eran los fallback. Una secuencia de fallback es donde tiene que ir Palantir Foundry si no encuentra la versión del dataset en esa rama. Por ejemplo, aquí estamos en la rama Develop y como ya he dicho antes, Titanic Clean ha sido construido sobre Master o Main, no sobre Develop. ¿Y cómo es posible que se esté trayendo la rama Master? Bueno, pues si nos vamos a Setting, Manage Branches y nos vamos a Fallback Branches, aquí vamos a desplegar esta opción y vemos que cuando no se encuentra la versión Develop del dataset, lo primero que va a buscar es la rama Master. Y como sí tenemos una rama Master del dataset, pues en realidad se está cogiendo los datos de Master. En este caso, en Develop vamos a aplicar una nueva transformación y vamos a buscar otra vez Filter y vamos a filtrar, pues por ejemplo, por si sobrevivió. Le damos a Apply, Close y aquí tenemos todos los que
sobrevivieron finalmente. Vamos a añadir un nuevo output, new dataset, y le vamos a llamar survive. Vamos a limpiar en este caso ciertas columnas que no queremos. Por ejemplo, vamos a quitar el nombre, la edad, el ticket, incluso nuestra clasificación, y le damos a guardar y a desplegar. Le damos a deploy pipeline. Bueno, nos sale un warning que básicamente nos avisa de que el dataset output no está utilizando las columnas de los dataset input. Bueno, es algo que yo he querido configurar así. Le doy a deploy pipeline y esperamos a que se buildee. Bien, ya se ha completado el buildeo. Vamos a ir a Titanic Survive. Y como vemos, no tenemos rama master, no tenemos datos en la rama master, pero sí tenemos en la rama develop, porque lo hemos configurado así. Algo interesante, si os habéis dado cuenta, es que la rama maestra de la lógica de negocio se llama, pues en este caso, main, y la rama maestra de los datos se llama master. Esto es algo que no tenemos que prestar mucha atención, ya que por defecto Palantir tiene un fallback configurado de que si la rama es main apunte a master, y por lo tanto siempre que estemos en main vamos a utilizar el dataset de master. Y es que todo dataset tiene un dataset raíz, que en este caso es master. Es por ello que siempre vamos a partir del master para ir construyendo las otras raíces como develop o cualquier otra rama feature. Y hasta aquí estaría el vídeo donde hemos construido nuestra primera pipeline en Palantir Foundry con Pipeline Builder. En los próximos vídeos seguiremos profundizando e incluso construiremos una pipeline con una herramienta un poquito más avanzada como Code Repository. Si te ha servido este vídeo, por favor, te agradecería que me dejaras un like y te leo los comentarios sobre qué parte te gustaría que profundizara en Palantir Foundry. Mi nombre es Alejandro y muchas gracias por ver el vídeo.